¿Alguna vez, por descuido, olvidaste reservar un lugar para ti en una comida o serviste una cantidad insuficiente de bebidas, simplemente por no recordarte de incluirte? Es curioso cómo nuestro propio ser, por estar siempre con nosotros, termina siendo el más ignorado, tan íntimos de ese yo que escapa a nuestra percepción directa, pues nunca nos miramos en la rutina como miramos a los demás. Lo curioso es que, precisamente por ser lo más evidente, nos acostumbramos tanto que dejamos de notarlo. Los grandes descubrimientos humanos muchas veces no pasan de encuentros sorprendentes con algo que siempre estuvo disponible frente a nosotros, pero que solo se hace presente a la mirada cuando surge el asombro. ¿Cómo nunca me di cuenta de esto antes? Vivimos pequeñas versiones de ese fenómeno cuando buscamos objetos que ya están en nuestro cuerpo, como los lentes en la cara o la bolsa colgada al hombro. Existe una vieja historia sobre un soberano oriental que cierta mañana, al despertar y aún medio confuso, buscó su propio reflejo en un espejo de bronce pulido. Objetos corrientes en la época, con una cara brillante y otra decorada. Sin darse cuenta, observó el lado opaco y, asombrado, concluyó que había perdido la cabeza. Afligido, llamó a sus sirvientes y recorrió sus aposentos buscando lo que creía haber perdido. Solo entonces, al oír a sus súbditos, comprendió su error. Majestad, su cabeza nunca abandonó sus hombros. Solo miró la parte equivocada del espejo. Esta pequeña fábula revela, de manera simbólica, un principio arraigado en las enseñanzas de la India. Muchas veces, aquello que más buscamos está presente todo el tiempo, pero nuestra manera de mirar nos impide verlo. El conocimiento crucial, frecuentemente olvidado, reside justamente en lo que es más familiar. Hace poco hablé de los grandes hallazgos humanos y de cómo pasan desapercibidos por pura costumbre. ¿Y si existiera un descubrimiento supremo, capaz de aplacar la inquietud humana, y, por ser tan evidente y simple, nadie lo notara? La filosofía india enseña, el objetivo mayor es rescatar algo olvidado, recordar la identidad primordial. La invitación es redescubrir quién o qué somos realmente. Cuando nos preguntan por nuestra identidad, respondemos sin dudar, soy una persona. Pero, ¿qué significa, al fin, ser una persona? La palabra persona originalmente designaba una máscara utilizada en ritos o piezas dramáticas. Entre romanos y griegos, el término persona se refería específicamente a esas máscaras, cuyas bocas anchas servían como amplificadores de la voz. Con el tiempo, la máscara se convirtió en símbolo de lo que entendemos como identidad real, en una peculiar inversión, ya que el disfraz pasó a definir la esencia. Esta confusión no es trivial. La persona, por definición, se reduce al papel desempeñado, lo que hoy llamamos función o identidad pública. Frente a otros, nuestra noción de seguridad suele cristalizarse en la identificación con roles y cargos. Basta observar cómo nos comportamos en reuniones sociales. Al encontrar desconocidos, pronto nos presentan por nuestros títulos: ingeniero, pintor, médica, banquero, lo que define de inmediato la relación por la función y no por el ser. La conversación fluye pautada por ese reconocimiento de los papeles. Nos conocemos solo superficialmente, muchas veces sin tocar jamás la verdad íntima. Curiosamente, los niños no se detienen ante esos filtros, interactúan de modo directo, dicen lo que piensan, abordan a las personas por el simple hecho de estar allí, libres de las limitaciones impuestas por las convenciones adultas. Por eso, es frecuente ver en las tradiciones filosóficas y en las enseñanzas de grandes maestros elogios a la espontaneidad infantil y el esfuerzo por rescatar la autenticidad perdida. La sociedad, no obstante, presiona a cada individuo a alinearse rígidamente con un tipo de papel, con un comportamiento estandarizado. La vergüenza o el bochorno suelen surgir
Justamente cuando actuamos fuera del papel esperado, cuando rompemos, voluntaria o involuntariamente, la narrativa fija creada para nosotros. En la cultura india antigua, los papeles son institucionalizados por el sistema de castas. Sacerdotes, guerreros, comerciantes y trabajadores cumplen cada uno funciones distintas, existiendo aún divisiones para acomodar las diferentes profesiones. Una costumbre singular en esa tradición es el paso del bastón. Al alcanzar la segunda mitad de la vida, el jefe de familia entrega su oficio al hijo mayor, se retira de la vida activa y se vuelve un habitante del bosque. Renuncia entonces al nombre, al cargo y a la ocupación, embarcándose en la búsqueda de la libertad, moksha, volviéndose metafóricamente un nadie, apto así para preguntarse ¿quién soy yo detrás de toda esa secuencia de máscaras? A menudo nos referimos a la búsqueda de uno mismo solo como adecuación a un oficio, una relación o un lugar de residencia, pero al profundizar en esa investigación se revela una estructura en capas, como una cebolla que, con cada piel retirada, expone algo aún indefinido. En el fondo de la duda queda la pregunta esencial: ¿qué hay bajo todos esos velos? En las tradiciones hindúes encontramos la respuesta. Detrás de todas las caras, sean de personas, animales, cosas o astros, existe una sola presencia, llamada Brahman. Esa presencia, cuando se manifiesta en cada ser, recibe el nombre de Atman, el yo verdadero. De ahí surge la máxima. Brahman. Nuestra verdadera identidad no es este papel personal, ni el cuerpo físico, sino el fundamento absoluto de todo. En el centro de la doctrina hinduista, ese principio se resume en una frase sánscrita, Tat Tvam Asi, traducida como tú eres aquello. Es curioso que la palabra aquello funcione en los más variados idiomas como un señalamiento hacia lo innombrable, aquello que no se delimita fácilmente por nombres o formas. La noción central es que la realidad última, justamente por abarcarlo todo, solo puede ser referida a así, sin especificidad, aquello. En el inicio de mi adolescencia, ansioso por alcanzar esa experiencia de unidad, imaginé que sería necesario disolver todas las distinciones, transformando el mundo en una especie de océano homogéneo, o bañado por una luz interior permanente. Sin embargo, pronto me encontré con la resistencia de las formas concretas a la fusión total. Las cosas permanecían obstinadamente individuales, como ciertos objetos cotidianos, por ejemplo los inconfundibles taxis londinenses, que nunca logré disolver mentalmente en ninguna visión universal. La percepción esencial, sin embargo, vino como un destello. La unidad no presupone la desaparición de las diferencias, sino una aceptación radical de las singularidades. Cada cosa, en su forma única e incluso extraña, expresa precisamente el misterio uno. No se trata, por lo tanto, de imponer mentalmente un concepto abstracto sobre la diversidad. Es el contraste mismo, la oposición, la excentricidad, lo que evidencia el sustrato común. Esta es la lección oculta. En las diferencias vemos, paradójicamente, la mayor prueba de la unidad. El ejemplo de la figura y el fondo ilustra esto. Una existe porque la otra también existe, volviéndose perceptibles a través de la distinción. La unidad, en ese caso, se enfatiza por los mismos límites de las cosas. Sin embargo, nuestra rutina nos lleva a enfocar con tal intensidad las diferencias, los detalles y las fracturas, que la totalidad se pierde de vista. El resultado es el olvido del sustrato que todo lo sostiene, porque nuestra atención está clavada en lo múltiple. No es casualidad que la tradición filosófica exija un regreso al centro, al núcleo que permanece intacto más allá de las máscaras. Cuando ocurre el reconocimiento de esa identidad universal, la vida adquiere un nuevo significado, y una especie de serenidad surge de saberse todo, y no un fragmento, saber ser, por esencia, la propia fuente. El
Autoconocimiento verdadero es ese retorno al origen, a la conciencia del yo imperecedero, atemporal. Pero se engaña quien piensa que esa percepción convierte a alguien en una estatua insensible. El propósito no es crear sabios de piedra, incapaces de sentir tristeza, miedo o alegría. Sería absurdo buscar sofocar todas las emociones. Se trata, más bien, de no temer ya atravesarlas. El budismo, entre otras enseñanzas de Oriente, propone el ideal del Buda vivo. El iluminado es quien lo siente. Todo, pero ya no se deja controlar o intimidar por ninguna sensación. La vida puede así experimentarse plenamente, sin bloqueos. Curiosamente, muchos bloqueos, incluso los mentales como tropiezos en cálculos matemáticos simples, se agrandan justamente porque nos irritamos con ellos, tratando de negarlos. Cuando existe aceptación de la limitación, el obstáculo se disuelve naturalmente. No se trata de no experimentar miedo, sino de no paralizarse ante él. Esa libertad permite vivir con alegría, apertura y energía renovada. Una antigua anécdota china cuenta que un discípulo preguntó a un maestro budista, ¿qué es el Dao? Referencia al camino de la naturaleza, a la conducta adecuada ante la vida y a la propia esencia universal, semejante a la idea de Brahman. El maestro respondió con sencillez, sigue adelante. Tal respuesta, a la vez práctica y profunda, sugiere que la vida requiere movimiento constante, no estancamiento. Vivir es continuar, no detenerse, no aferrarse a lo que pasó o a lo que aún vendrá. El flujo libre es fundamental tanto para la existencia física como para el espíritu. Cualquier intento de bloqueo, obstrucción o parálisis, sea emocional o mental, genera sufrimiento. Lo ideal es mantenerse receptivo, como una pelota saltando sin cesar sobre la superficie agitada del agua. Nunca se hunde, nunca permanece inmóvil, está lista para la acción en cualquier momento. En términos budistas, el apego, ese que causa sufrimiento, no es más que el atasco, la vacilación, el rechazo a fluir y a sentir plenamente. No implica falta de amor o de alegría, sino el intento de controlar sentimientos, evitando o reprimiendo la experiencia genuina. A veces, al despertar, nos invade una inercia profunda, una resistencia al día que comienza. Preferiríamos detener el tiempo, rechazar los desafíos. Cuanto más postergamos la acción, más difícil se vuelve empezar cualquier actividad. El secreto es actuar, moverse, aún sin entusiasmo. Al dar el primer paso, todo se simplifica naturalmente. La vida insiste. Levántate, avanza, comienza. El problema solo crece cuando dudamos frente a él. Entre las figuras legendarias de la tradición budista, Bodhidharma ocupa una posición notable. Representado como un muñeco redondo que, empujado, nunca permanece caído, siempre vuelve a la posición original. 7 caídas, 8 levantadas, dice el proverbio asociado a su imagen. El sentido es claro. La vida pide resiliencia, la capacidad de levantarse cada vez que algo nos derriba. Quien no teme ceder o adaptarse nunca es realmente derrotado, pues no fija su identidad en una postura rígida, permanece en flujo. Así, una existencia plena requiere disposición constante para moverse y para el reencuentro con la propia esencia. No se trata de eliminar las caídas del camino, ni de reprimir emociones humanas, sino de responder, de modo abierto y flexible, a todo lo que surge. La verdadera madurez consiste en ver que la multiplicidad aparente, con todos sus contrastes, es apenas la superficie de una unidad vital. Cada experiencia distinta, alegría, tristeza, miedo, coraje, constituye expresión del mismo principio fundamental que nos atraviesa a todos. Al evitar bloqueos, aceptamos la totalidad de la existencia con entusiasmo y valor. Abandonamos, así, el deseo de controlar cada aspecto de la vida, pues ya sabemos que la esencia permanece intacta, sea cual sea el papel que desempeñamos o la situación en que nos encontramos.
Allí reside la gran sabiduría. El secreto no está en la huida ni en la negación, sino en la capacidad de ver cada diferencia revelando, paradójicamente, el mismo fundamento último. En última instancia, reconocerse como parte del todo, sin perderse en la superficie de las máscaras y papeles, conduce a una libertad silenciosa y sólida. Descubrimos entonces que el sentido se preserva en medio del flujo y las caídas. Lo que permanece es el yo esencial, testigo y origen de cada transformación. Así, la vida deja de ser una arena de competencia entre diferencias incompatibles para convertirse en un escenario dinámico, donde cada personaje desempeña su función y al mismo tiempo encarna el misterio innombrable que lo atraviesa todo. Por último, aliar profundidad con simplicidad y vivir sin resistencia, reencontramos lo que, durante mucho tiempo, olvidamos: el centro inmóvil tras cada tormenta, el punto de unión entre el interior y el exterior. Al aceptar las transformaciones, permanecemos firmes no por rigidez, sino por flexibilidad, conciencia y entrega. Y es ese estado el que constituye la verdadera realización, el retorno a la fuente primera y universal del ser.